Y tenemos en la línea y también nos da mucho gusto a Francisco de Rosenzweig, que es uno de los socios del despacho Warren Case y el encargado por parte del Consejo Nacional Agropecuario de todas las negociaciones del cuarto de adjunto. Es el único sector dentro del CCE, el Consejo Nacional Agropecuario, que tiene su propio asesor, en este caso Warren Case y en este caso Francisco de Rosenzweig. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Mari Carmen, muy buenas noches, qué gusto saludarte. Oye, tú que estuviste ahí al pie de cañón, cuéntanos. Yo estaba como muy optimista de la segunda ronda, pensé que me había parecido mucho mejor el discurso de Laijas, mucho más moderado, pero ayer platicábamos con el secretario de Economía y de Alfonso Guajardo, nos decía que ojo, que no había que estar cantando victoria, que se había avanzado en lo que era más fácil avanzar, que todavía había momentos difíciles. ¿Tú cómo la ves, que estás ahí adentro, que además tienes la experiencia de los dos lados de la barrera como ex subsecretario de Comercio Exterior y además ahora en el sector privado? Cuéntanos. Muchas gracias, Mari Carmen. Pues sí, efectivamente fue una ronda que me parece que avanzó mejor de lo esperado. Fue una ronda en donde ya fueron avanzando en 7 capítulos que nos ha informado la Secretaría de Economía. Son normalmente los capítulos más nobles donde hay una mayor convergencia y donde hay un mayor interés de los 3 países en sumar, por ejemplo, a las pymes a las cadenas de valor. En el caso de México tenemos pues nuestro comercio muy recargado en unas cuantas corporaciones muy grandes, pero las pymes pues realmente no lo son todavía. Parte de este tratado de libre comercio donde comerciamos más de 1.3 trillones de dólares, ¿no? Entonces se avanzó de manera positiva, me parece. El hecho de que el mensaje de conclusión de negociaciones del embajador Lighthizer, que es el secretario, haya sido bueno, me parece que eso habla de lo positivo de esto. Y también tendríamos que ver la posibilidad de que el hecho de ver los temas que ha sumado Canadá, como la parte de consultas indígenas, la parte de género, pues me parece que son temas muy interesantes que históricamente no se habían metido en un TLC. Sí, así es, Francisco. Te saluda José Yuste. ¿Cómo estás? Muy bien, José. ¿Cómo estás? Buenas noches. Qué gusto saludarte. Qué gusto igualmente, Francisco. Oye, cuéntanos un poco. Aquí nos preocupaban algunos temas. Creo que se tocaron apenas se esbozaron o ni siquiera se tocaron bien. El tema de, obviamente, solución de controversias, que va a ser muy complicado con Estados Unidos. El tema agropecuario, donde tenemos un gran potencial. Desde luego está aguacate, tomate, berries, en fin. Ese tema agropecuario. Y el tema de reglas de origen en el sector, particularmente automotriz. ¿Qué supiste de estos, por favor? Muchas gracias, Pepe. Bueno, mira, en este tema de, por ejemplo, del sector automotriz y lo que son las reglas de origen, pues no ha habido planteamientos todavía sobre productos o industrias, han sido más bien planteamientos sobre la posibilidad o no de incrementar las reglas de origen, ver en dónde pues las reglas como están han funcionado bien. Hay que recordar que, bueno, pues han pasado 25 años desde que se negoció el NAFTA y hay más de 12,000 productos. En algunos casos pueden haber áreas de oportunidad para incrementar las reglas de origen en cuanto a su contenido regional, pero todavía es muy pronto porque no ha habido como tal una propuesta por parte de ninguno de los 3 países en cuanto a la modificación de las reglas de origen. En lo que se refiere a la parte del mecanismo de solución de controversias y abundando en el capítulo 19 que se refiere a las investigaciones de dumping de subsidios, pues bueno, ahí hay experiencia que hemos avanzado, tanto Canadá y México, no solamente en el TPP, sino también en el acuerdo de Canadá con la Unión Europea, en donde lo que estaremos buscando es buscar fortalecer esos mecanismos para que sean horizontales, ¿no? Es decir, que puedan ser aplicables a cualquiera una de las disciplinas que están dentro de esta renegociación o modernización del TELECAN. Hay que recordar que cuando se negoció el TELECAN, pues se negoció de manera muy exitosa para que este mecanismo pues realmente no fuera muy operativo, porque México pues tenía la percepción de que íbamos a ser demandados de manera recurrente. Pero ahora pues visto los hechos y la historia, pues México se ha vuelto pues un usuario bastante activo de este mecanismo, pero no en los paneles de del TELECAN, porque pues no ha sido operativo, sino más bien en la OMC. Entonces lo que estaremos buscando es que sea un mecanismo que sea horizontal, que sea eficiente y que pueda ser efectivo, porque pues también México ha sufrido el proteccionismo de Estados Unidos, como decías, en el sector agroalimentario, como puede ser el tema del azúcar, como puede ser el tema del tomate.
Oye, entonces ahorita lo que sigue, bueno, el tema del azúcar, el tomate, lo que es el sector agropecuario, en el caso del otro tema que es muy polémico, que es el déficit comercial. Ayer nos decían también, bueno, que se están tratando de buscar algún mecanismo para poder satisfacer esta demanda, pero cualquier reducción del déficit comercial de Estados Unidos implicaría que nosotros exportáramos menos, porque lo que le preocupa a Trump es el déficit con México. Claro, me parece que efectivamente, Carmen, tienes toda la razón. Yo creo que es el tema más complicado, porque pues haciendo un ejercicio así muy simplista, pues es como si tienes un vehículo en donde tienes básicamente tres funciones: el coche parado, el coche neutral y para adelantar. Y resulta pues que existen algunas personas que piensan que pues hay que ir para atrás, ¿no? Nada más que el vehículo no tiene la función de reversa, entonces tienes que bajarte a empujarlo, ¿no? Entonces la parte del déficit comercial pues sería una iniciativa, una propuesta que sería regresiva, y me parece pues que es muy complejo buscar un balance o una aproximación que permita pues atender estas inquietudes de Estados Unidos, que bueno, ciertamente no se han planteado sobre la mesa, pero no hay que descartar que eventualmente pues conforme avance este proceso de renegociación, pues alguien pudiera ya tener alguna idea por parte de la delegación americana en cuanto a cómo poder atender este tipo de inquietudes. Sí, desde luego eso va a ser complicado. Algo que comentaban aquí no fue parte de las negociaciones, pero sí vinieron representantes de distintos sectores canadienses, fue el tema salarial. Este tema parece que va a estar saliendo, sobre todo en Ottawa, no ha salido en las negociaciones, pero ¿tú crees que sí sea un tema que digan a México, oye, tienes muy bajos salarios y entonces tienes que empezarlos a incrementar vía productividad, en fin, como tú quieras, pero crees que sí haya algún tema de estos? A mí me parece que este tema pues escapa totalmente a cualquier negociación comercial. No es un tema de la balanza comercial propiamente dicho desde términos económicos, desde el punto de vista comercial pues todavía menos. Me parece que hubo mucho ruido por el líder sindical canadiense que estuvo en México pues haciendo declaraciones bastante irresponsables sobre los niveles salariales en México, sobre presuntas propuestas para incrementar el contenido regional en algunos sectores o industrias, ¿no? Entonces, me parece que esos planteamientos pues tienen una vocación pues política muy claramente, y te diría que evidentemente pues no estamos exentos en que en algún momento alguien lo plantee, pero claramente no es un tema que debería ser parte de la negociación como se ha expresado tanto por el gobierno como por el sector privado. Pues tú que estuviste todo el tiempo al frente de las negociaciones del TPP, ¿este ritmo de cada 3 semanas es en verdad inusitadamente rápido de las rondas? Pues en cuanto a rondas plenarias, sí, Mari Carmen, normalmente había este tipo de rondas en el TPP, pero era lo que se llamaban con rondas intersesionales, es decir, habían reuniones intermedias entre cada una de las plenarias y se avanzaba en los temas que tenían mayor complejidad o requerían mayor trabajo, como puede ser temas de propiedad intelectual, temas de revisión de reglas de origen, temas vinculados a estándares de inversión, servicios, que por su propia naturaleza, pues bueno, requieren, digamos que mucho más debate y más, un mayor grado de consenso, porque eran 12 economías, aquí ya somos 3 economías, tenemos una base muy robusta que se construyó a lo largo de 25 años, pero bueno, infelizmente, digamos que el que está en medio, que en este caso, pues Estados Unidos, pues tiene una visión ligeramente distinta a lo que hemos venido construyendo de manera no solamente regional, sino global, en términos de política comercial. Sí, desde luego. Oye, Francisco, en cuanto a lo que se espera para Ottawa, la próxima reunión, la tercera ronda de negociaciones, esto va a ser el 23 de septiembre, ¿tú qué esperarías ya que se toque? Bueno, me parece que para entonces ya tendremos que tener seguramente pues avanzados los capítulos que ya refirió el secretario Guajardo, que son, como decía, los más nobles, y seguramente pues estaremos entrando a los temas de mayor complejidad. Tendrá que haber seguramente ya planteamientos ya más aterrizados sobre la parte relativa a reglas de origen, sobre temas de inversión, sobre temas de servicios, desde luego el tema de propiedad intelectual, empezar a hacer pues toda una negociación pues compleja por los diferentes balances, al igual que la parte del estándar laboral y de medio ambiente, ¿no? Me parece que digamos que hay como 3 cajas. La primera caja es como que de los entregables que se están logrando alcanzar ahora. La segunda caja, digamos que son los temas
con una complejidad intermedia, y pues los temas más complejos, que son algunos que escapan en las reglas de comercio internacional, como tradicionalmente se ha entendido, pues son los que estarían hacia la recta final de esta renegociación, que es donde pues claramente también involucra decisiones ya de orden más político más que técnico-comercial. Pues te queremos agradecer mucho, Francisco de Rosenzweig, jefe del despacho de Wire & Case y encargado así que del cuarto adjunto de la parte del Consejo, como asesor del Consejo Nacional Agropecuario. Muchísimas gracias.